Entonces, muy bien, vamos a empezar con la práctica 2 de cinemática. Eh, Vamos a repasar un poco los conceptos de velocidad media y desplazamiento. Eh, por ahí esto no está mucho en la práctica, pero por ahí vamos a repasarlo para que se entienda un poco mejor, más que nada la notación que se va a usar. Bien, entonces vamos a usar de ejemplo el ejercicio 1 de la práctica 2, bien, donde tenemos una tablita con posiciones. Bien, entonces, para tiempo para 0 segundos estamos a 0 metros. Bien, esto está en metros, esto está en segundos. Ahora, a un segundo, una partícula va a estar a 35 metros, a 2 segundos a 60 metros, a 3 segundos a 75 metros, a 4 segundos a 80 metros, a 6 segundos de vuelta a 60 metros y a los 8 segundos de vuelta se va a encontrar a 0 metros. Bien, entonces lo que nos pide el enunciado es que hallemos los desplazamientos en los intervalos 0,1, 0,2, 4,6 y 0,8. Bien, entonces hallar el desplazamiento de un vector es, acá, bueno, en la fotocopia, en el enunciado, nos define que lo que es el desplazamiento, bien, es un delta. Delta es esta letrita que tenemos acá. Bien, lo que nos indica es una diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Bien, posición final, posición inicial. Bien, y lo que nos da es bueno, en este caso, si lo vemos en un diagrama en forma vectorial, yo tengo un vector inicial, un vector final. Cuando yo hago la diferencia, voy a encontrar un vector, bien, que esto lo vimos en un video anterior, vimos cómo era la diferencia entre vectores, vimos que nos da este nuevo vector nosotros llamamos vector desplazamiento. Bien, nos indica qué tanto se desplazó respecto a su posición inicial una partícula, bien, y no interesa la trayectoria que siguió esta partícula, siempre va a importar la posición inicial y la posición final. Bien, digamos, por ejemplo, la partícula empezó acá y pudo haber hecho cualquier recorrido hasta llegar acá. Bien, todo este recorrido que hicimos no lo va a tomar no lo voy a tener en cuenta cuando yo quiero calcular el desplazamiento. Bien, solo quiero saber mi posición final y mi posición inicial. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el desplazamiento en los tiempos 0 y 1. Entonces, como estamos en en un movimiento, en una recta, en una dimensión, vamos a usar solo la componente en X. Bien, de las dos posibles o tres posibles componentes que tiene el vector posición. Bien, entonces, vamos a delta X, bien, digamos en el intervalo 0, 1, vamos a tener que nuestra posición final va a ser, a un segundo va a ser 35 metros, menos 0 metros, bien, esto nos va a dar como resultado 35 metros. Bien, digamos, la particulita se desplazó en el intervalo 0, 1, se desplazó 35 metros. Ahora, vamos a saltearnos los otros dos y vamos a ir al intervalo de tiempo 0,8. Bien, esto es en o para t perteneciente al intervalo 0,1. Bien, esto es para el intervalo 0,1. Entonces, ahora yo quiero ver el desplazamiento en el intervalo 0,8, dijimos, bien. Entonces, nuestra posición final va a ser a 8 segundos, entonces voy a estar en 0 metros, menos de mi posición inicial, que era 0 segundos, que es 0 metros, y esto es igual a 0 metros, ¿no? Para t al intervalo 0,8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la partícula salió de la posición 0, bien, transcurrieron 8 segundos, bien, la particulita, veamos que hizo este recorrido, porque me dice que fueron movimientos rectilíneos, bien, hizo este recorrido,
Y a los 8 segundos volvió a su posición inicial. Bien, digamos, en definitiva, que cuando yo conté 8 segundos, la partícula no se desplazó. Entonces, bueno, vamos ahora a verlo esto con la velocidad media. Bien, el inciso B después nos pregunta las velocidades medias. Nos pide que calculemos las velocidades medias. Bien, esto sería el inciso A. El inciso B nos pregunta que calculemos. Y la velocidad media se define como este desplazamiento dividido el intervalo de tiempo en el que yo estoy trabajando. Bien, entonces, lo que nos dice esto es cuánto se movió en ese intervalo de tiempo, cómo es el cambio en el tiempo de la posición. Y esto nos da la velocidad media, ¿bien? Esto no es rayita de vector, sino que me indica velocidad media. Entonces, de vuelta, vamos con estos ejemplos que tenemos. Eh, para entre 0 y 1 dijimos que era 35 metros, ¿no? Delta X vale 35 metros. Y ahora el tiempo, este delta es de vuelta, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial, que bueno, también en el enunciado está definido. Bien, entonces, nuestro tiempo final es 1, nuestro tiempo inicial es 0, 1 menos 0 me da 1. Bien, un segundo, esto es igual a 35 metros sobre segundo. Bien, ahora, esto es para t perteneciente al intervalo 0,1. Ahora veamos, ahora, t pertenece al intervalo 0,8. Bien, entonces nuestra velocidad media va a ser igual a 0 metros, que era nuestro delta x, dividido el tiempo final, que es 8, menos el tiempo inicial, que es 0, que va a ser 8 segundos. Entonces, 0 dividido cualquier cosa me va a dar 0, me da 0 metros sobre segundo. Bien, entonces acá nos vamos a detener y vamos a ver estos resultados que nos dio. Entonces, para el intervalo 0,1 nos dice que la partícula se movió más o menos a una velocidad de 35 metros sobre segundo. Bien, porque es una velocidad media, es una velocidad promedio, podemos decir. Entonces, ahora, veamos en el tiempo 0,8. Salimos desde el 0, vemos que la partícula sí se movió a una cierta velocidad. Bien, vino a una cierta velocidad que hasta acá, bueno, acá cambió su velocidad, acá empezó a retroceder. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco los signos de que la velocidad puede ser negativa y positiva. Entonces, si la velocidad es positiva es que está yendo en la dirección de las X positivas, y cuando es negativa la velocidad está yendo para el lado contrario, bien, está como pegando la vuelta. Y es un poco lo que pasa acá. La partícula pega la vuelta y vuelve a los 8 segundos. Y a los 8 segundos se queda ahí. Bien. Entonces sí hubo una velocidad en el medio, pero acá lo que nos está diciendo esta cuenta es que la partícula nunca se movió, siempre se mantuvo a 0 metros sobre segundo, con una velocidad de 0 metros sobre segundo, lo cual no calcular las velocidades medias, a veces en intervalos muy grandes, nos está dando a perder información, ¿bien? Y esto un poco es un problema, ¿bien? Porque nosotros no queremos perder este tipo de información, ¿bien? Esta información que tenemos acá, digamos, que tuvo velocidad en ciertos intervalos. Por eso vamos a ir achicando los intervalos de tiempo, ¿bien? Y cuando vayamos achicando los intervalos de tiempo, vamos a ir estudiando, digamos, instante a instante, cómo es el cambio de la posición. Entonces ahí vamos a definir lo que es la velocidad instantánea. Y un poco ahí va a entrar en juego lo que es la derivada, y es un poco lo que estuvimos viendo en un video anterior, donde contamos que si estudiamos una función en intervalos muy pequeños de tiempo, en intervalos muy pequeños, vamos a saber cómo se comporta. Bien, entonces eso es lo que va a pasar en un movimiento. Vamos a tomar intervalos de tiempo tan chiquitos que vamos a poder entender cómo es su movimiento. Bien, entonces vamos a pasar ahora a ver lo que es la velocidad instantánea, y poder así empezar con los ejercicios de tiro vertical y caída libre. Y después más adelante
llegar a los que son tiro oblicuo, que van a hacer una mezcla de estos movimientos, ¿bien? Estos movimientos también están dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces ahora tenemos un movimiento que es de una partícula, por ejemplo, que se mueve en la dirección X y en función del tiempo, ¿bien? Entonces su curva es esta. Más o menos, digamos, su trayectoria en X de la partícula en función del tiempo va a ser esta. Entonces yo lo que quiero ver es cómo es su movimiento, bien instante a instante, dijimos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a estudiar el movimiento de la partícula instante a instante. Por ejemplo, vamos a estar en un instante inicial por acá. Este va a ser nuestro instante inicial. Y esta va a ser nuestra posición inicial. Bien, entonces ahora, por ejemplo, si nosotros estamos acá, como nuestra posición final, yo podría calcular la velocidad media entre acá y acá, hacemos ese delta x sobre delta t, voy a obtener una velocidad promedio desde que fue hasta acá, pero yo quiero ver qué pasó acá en el medio, no quiero perderme esta información que tengo acá, porque vean que acá viene como creciendo despacito y después como que pega una velocidad, como un arrancón más fuerte, por así decirlo, ¿bien? Como que subió mucho más rápido de lo que venía subiendo, y es más, en un momento medio como que se aplanó, entonces, bueno, yo quiero saber bien, no me quiero perder este tipo de información, entonces yo voy a ir acortando mi intervalo hasta estar muy cerquita, ¿bien? Voy a estar tan cerquita, lo como yo pueda, bien, entonces, nos vamos a acercar tanto, bien, el tiempo final se va a acercar tanto a nuestro tiempo inicial, nuestro tiempo final se va a acercar tanto a nuestro tiempo inicial, que casi van a ser iguales, bien, entonces recordemos que cuando nosotros estábamos en un intervalo muy cerquita, o cuando una variable está acercando a un cierto valor, nosotros íbamos a trabajar en lo que era el límite, bien, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener el cociente, bien, este delta, bien, la posición final menos la posición inicial dividido el delta de tiempo, la variación de tiempo, como otra manera de se puede decir, ¿no? La variación, como el tiempo final menos el tiempo inicial, bien, entonces cuando el tiempo final tiende al tiempo inicial. Bien, digamos, cuando estos tiempos son este tiempo final es prácticamente el tiempo inicial, bien, porque como que estamos estudiando un intervalo muy chiquitito, bien, entonces esto es nuestra velocidad instantánea, a la que nosotros le decimos velocidad instantánea, que es la derivada de la posición respecto del tiempo, bien, cuando nosotros trabajamos en este caso límite, es lo que nosotros definimos como la derivada, bien, ya eso, digamos, esta es una definición matemática que es la derivada. En este caso estamos derivando la posición respecto del tiempo. Bien, entonces nos da la velocidad instantánea. Yo lo puse en el eje X, aclaré en qué coordenada estaba trabajando, bien, porque la velocidad también es un vector, entonces también va a tener coordenadas X, Y y Z. Entonces, en este caso, como dijimos que estábamos en X, bueno, estamos calculando la velocidad instantánea en X, que es el cambio de la posición respecto del tiempo en un intervalo de tiempo muy chiquitito, bien, para no perderme nada de información. Vamos a hacer un dibujito de más o menos cómo puede ser vectorialmente. Vamos a hacerlo X, Y, bien, una trayectoria que está haciendo una partícula. Entonces, yo voy a tener mi posición R, bien, y la velocidad siempre apunta en la dirección del movimiento, bien, hacia donde se está moviendo. En ese lugar apunta mi vector velocidad. Siempre apunta siempre en la dirección de la velocidad, bien, por ejemplo, en este caso, si yo estoy en un puntito parado por acá, la velocidad iría para allá. Bien, eso siempre hay que tenerlo en claro.
que la velocidad siempre apunte en la dirección del movimiento. Y también, bueno, la velocidad tiene cantidad en X como cantidad en Y. Entonces, ahora, bueno, tenemos lo que es la definición X también, algo que no vimos también, y bueno, también son las aceleraciones. Bien, porque ahora, esto es el cambio de la posición. Ahora, vemos que la velocidad también va cambiando en el tiempo. Bien, entonces de vuelta, cuando si queremos ver la aceleración, también podemos definir nuestra aceleración media, que va a ser el cambio de la velocidad en un cierto intervalo. Bien, entonces ahora acá podemos hablar de aceleraciones. Bien, entonces tenemos nuestra aceleración media, que la podemos definir como a rayita, va a ser nuestro delta D dividido nuestro delta de tiempo. Bien, digamos, nuestra velocidad inicial, esto no tenía que haber escrito, perdón, va a ser nuestra velocidad en un instante final menos nuestra velocidad en un instante inicial. Bien, eso nos va a dar la aceleración media, más o menos que cómo se fue acelerando en ese intervalo de tiempo. Y tenemos nuestra aceleración instantánea, que de vuelta va a ser nuestra, yo le voy a poner en la dirección X, va a ser igual a, en el caso límite de vuelta, bien, va a ser el límite cuando el tiempo final sea tan parecido al tiempo inicial de la diferencia, y antes van, digamos, la diferencia de las velocidades dividido la diferencia de tiempos, bien, con un tiempo final muy parecido al tiempo inicial, que nosotros dijimos que era la derivada. En este caso va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces dijimos, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y además dijimos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto también puede ser que digamos, también lo podemos escribir como la derivada segunda de la posición X, en este caso, respecto al tiempo dos veces. Es otro tipo de notación. Bien, básicamente entonces la aceleración es la derivada segunda de la posición y la velocidad instantánea es la derivada primera de la posición. Entonces, esta información que nosotros tenemos acá, que definimos, nos van a ayudar a encontrar cómo va a ser el movimiento de una partícula cuando estemos en un régimen especial. Bien, vamos a las guías que vienen acá de cinemática, de acá en adelante, antes de llegar a la parte antes de dinámica, bien, vamos a trabajar con aceleraciones constantes y vamos a poder calcular nosotros, vamos a poder resolver su ecuación de movimiento, bien, entonces vamos a poder decir el movimiento de toda una partícula siempre y cuando su aceleración sea constante, bien, entonces, en la teoría, en lo que se ve, entonces sabemos, vamos a suponer un caso con aceleración constante, bien, aceleración constante. Cuando tenemos nada, vamos a decir que siempre la aceleración instantánea, ¿bien? Cuando no se aclara, digamos, de qué es velocidad media, si no se aclara nada, es porque es instantánea la cantidad, es o velocidad instantánea o aceleración instantánea. Entonces, si tenemos el caso en donde la aceleración es constante, digamos, quiere decir que vale lo mismo para, digamos, que la aceleración es igual para todo tiempo. Bien, entonces, sabemos que la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo, y que la aceleración es
la derivada segunda de la posición respecto de dos veces. Entonces, acá en el apunte les habían dejado a ustedes que lean un poco de integrales, bien, que la integral es, es como una, es como que me devuelve lo que yo derivé, digamos, es como cuando tenemos x al cuadrado y le tomamos raíz que tenemos x, bueno, más o menos parecido. Cuando yo tengo una función, la derivo, si yo quiero volver a la función original, la tengo que integrar. Entonces, bueno, haciendo esas integraciones, yo voy a encontrar una función x de t, bien, pues es una función que depende del tiempo, bien. Esta función me va a decir cómo va a ser la posición en x de la partícula en todo tiempo, bien, en todo instante de tiempo. Bien, y la ecuación o la función de movimiento para esa partícula va a ser una posición inicial x0 más una velocidad inicial, bien, una velocidad inicial en x, obvio, tiene que estar en x la velocidad, una velocidad en x, por t menos t0. Bien, este t0 es un tiempo en donde yo donde prendo mi cronómetro y empiezo a ver el movimiento, ¿bien? Digamos, viene un auto por una pista, entonces yo aprieto el cronómetro y ahí yo empiezo a estudiar el movimiento de ese auto, ¿bien? Entonces ese t0 va a ser el instante de tiempo en donde yo apreté mi cronómetro. Más, otro término, digamos, va a ser un medio de la aceleración en x, bien, en este caso pueden tener aceleraciones en las otras direcciones también, por el tiempo menos la variable t menos t0 al cuadrado, bien. Esta t solita es mi variable independiente, bien, va a ser el tiempo que transcurra naturalmente. Bien, generalmente vamos a tratar de que nuestro tiempo cero, nuestro t0, sean 0 segundos, bien, entonces así tenemos un término menos. Pero a veces ahí va a haber ejercicios que tengamos que definir nuestro t0 distinto de 0. Entonces, acá yo le voy a poder poner cualquier tiempo que yo quiera, bien, acá por ejemplo le puedo poner 2 segundos, ¿no? X de 2, me va a calcular la posición en X a los 2 segundos, o en cualquier instante que yo quiera. Bien. Esta es la ecuación de un movimiento, siempre y cuando su aceleración sea constante. Cuando la aceleración ya no sea constante, vamos a trabajar con otras cantidades, digamos, eso se va a ver en el transcurso de la materia y se van a usar otras herramientas. Bien. Entonces, esto nos va a ayudar a resolver un tiro vertical, un tiro oblicuo, y esto es lo que se le llama un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿bien? Porque hay una aceleración. Si nosotros no tenemos aceleración, bien, esto es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Es la diferencia entre esos dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando hay aceleración y es constante, y el movimiento rectilíneo es cuando directamente no hay aceleración, entonces este término se va, bien, esto no está, entonces la ecuación de movimiento de un movimiento rectilíneo es esta que vemos acá. Bien. Si estamos en las condiciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener una ecuación, una función más, una ecuación más, que es la velocidad, bien, que va a ser nuestra velocidad inicial en x. Bien, esto sí, la velocidad, estamos en la dirección en x, la velocidad en x, más la aceleración en x por t menos t0. Bien, si digamos, dijimos que la velocidad es la derivada de la posición, bien, si yo, digamos, derivo esto, voy a llegar a esto, voy a obtener esto. Están las reglas de derivación en un libro, no son muy difíciles, pero
Cuando ya vean derivadas en la parte de análisis 1, van a ver cómo esto eh, van a poder calcularlo fácilmente. De última, quédense con esto, ¿bien? Sepan que esto es la derivada de esto, ¿bien? Yo tengo esta ecuación, la derivo y voy a obtener esto. Y ahí, bueno, ya está. Digamos, vamos a trabajar siempre con estas ecuaciones. Lo único que hay que ver bien en este tipo de ejercicio es cuál es nuestra velocidad inicial, cuál es nuestra posición inicial, ¿bien? Y la aceleración no siempre apunta en la dirección del movimiento, ¿bien? Entonces, a veces puede ir en el sentido opuesto o en el mismo sentido. Entonces, que sí que el sentido que tenga nuestra aceleración va a hacer modificar este signo que tenemos acá. Bien, del mismo modo acá. Bien, la aceleración tiene su signo y también vamos a tener que tener cuidado cuando trabajemos en los distintos ejercicios de cinemática. Entonces, esto es un pequeño repaso, una pequeña guía que esperemos que les sirva. Eh, si tienen dudas, consúltennos. Están todas nuestras redes sociales, tanto en las descripciones como las vamos compartiendo siempre en los distintos grupos. Eh, y no tengan miedo en preguntar y sigan cuidándose, que ya vamos a pronto volver, esperemos pronto volver a las aulas. Bien, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.